¿Acaso son los que cometen crueles actuaciones, actos malvados los que irán al infierno o simplemente otro tipo de personas que no hacen el bien? Veremos qué nos dice Mauro Vilino sobre esto. Veremos también qué nos dice acerca de la parábola de las vírgenes prudentes que aparece en la Biblia y lo pondremos en comparación con otras personas y otros expertos a nivel espiritual y pues veamos la parte de Mauro Vilino, que es la opinión suya como traductor, y Emilio Carrillo, quien también ingresó al mundo de la espiritualidad debido a un encuentro cercano a la muerte. Así que veremos en este video estas dos opciones en cuanto a esta misma parábola. Porque el supuesto Dios de amor y perdón impide a las personas lisiadas, cojas, ciegas, ir a dar ofrendas dentro de su tabernáculo, dentro de su templo. También lo veremos en este video. No se lo pierdan. Más o menos, consciente o inconscientemente, los fieles esperan al final ser salvados todos, porque confían mucho en la bondad de este Dios Padre presentado por la teología de la Iglesia cristiana. Entonces leamos exactamente qué es lo que dice. Habla de las píldoras del catecismo, al menos algunas líneas de este artículo 1038. Hablando del juicio final, dice: entonces Cristo vendrá en su gloria con todos sus ángeles y todos los pueblos se reunirán ante él y separará los unos de los otros, como el pastor separa a las ovejas de las cabras, y colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a la izquierda. Entonces aquí están los 3 puntos porque se salta todo este pasaje del Evangelio y llega a las conclusiones y dice: y estos irán, es decir, las cabras, al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Y cita Mateo 25, 31, 36. Entonces, vayamos a verlo para entender por qué están condenados los que están destinados a la tortura eterna. Es decir, precisamente, ¿qué tipo de delitos han cometido? Deben ser delitos muy graves, porque esta pena no prevé remisión, porque es una tortura eterna. Y por eso vamos al capítulo 25 de Mateo y dice en el versículo 21: así dirá a los de la izquierda, que es para los machos cabríos condenados o las cabras condenadas: se apartan de mí, malditos. Una expresión dura. En el fuego eterno, preparado para el diablo y sus seguidores, ya que tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui peregrino y no me recibiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no viniste a verme. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o peregrino o desnudo, o enfermo, en la cárcel y no te servimos? Y él responderá: la verdad te digo, que si tú no hiciste esto a uno de estos más pequeños, no me lo hiciste a mí, y estos irán al castigo eterno. Así que aquí aprendemos que están condenados al castigo eterno, no individuos que han cometido quién sabe qué crímenes atroces, sino individuos que simplemente, digamos, no han hecho el bien, por las razones que prefieran, por egoísmo, por distracción, porque no lo notaron, porque deliberadamente no lo hicieron. No importa, pero están condenados no por haber hecho algo malo, sino por no haber hecho el bien. Y es una condena, que en mi opinión es una motivación, es una crueldad verdaderamente. Incomprensible, por encima de todo es incomprensible. Si piensas que está formulado por alguien que dijo, o mejor dicho, que hubiera dicho, perdona hasta 70 veces 7, entonces debo decir que los seguidores de este rabino judío mesianista, si realmente fuera un Dios, no es que puedan vivir con tanta tranquilidad, como sugiere básicamente la teología católica, que al final
Habrá un buen padre que después de todo, con perdón, dará la bienvenida a todos. Aquí no se prevé el perdón. Repito, no se prevé el perdón simplemente para los que no han hecho el bien, no para los que han hecho o cometido actos atroces. Entre otras cosas, sin embargo, vuelvo y digo, no es solo en este pasaje del Evangelio. Estoy seguro de que muchos de ustedes recuerdan la llamada parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, también narrada aquí en el capítulo 25 de Mateo, donde se dice que hay una fiesta de bodas en preparación y luego el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron al encuentro del esposo, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas, cuando tomaron las lámparas, no pensaron en llevar consigo el aceite. ¿Y qué sucede? Ocurre que el novio se tarda en llegar, se acaba el aceite. Las muchachas prudentes tenían aceite de reserva y logran mantener las lámparas encendidas. Las llamadas muchachas imprudentes, en cambio, no. Piden prestado aceite a las vírgenes prudentes y éstas se lo niegan. Así que al final las prudentes respondieron que no falte para nosotras. En cambio, ve y cómpralo a los vendedores. Mientras ellos iban a comprar el aceite, llegó el novio y las vírgenes que estaban preparadas se fueron con él al banquete y a puerta cerrada. Más tarde llegaron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, la verdad te digo que no te conozco. ¿Hay algo más despiadado que esto? ¿Hay algo más alejado de la idea del perdón? Vamos a pensarlo. Este novio que en realidad sería la representación de Jesús, o en todo caso, la representación de cuando llegue, según la teología, este reino de los cielos. ¿Para quién será la recompensa? Pensemos en ello, para las vírgenes prudentes, que está bien, son confiables, pensaron antes. Pero cuando las vírgenes menos prudentes, llamémoslas pobrecitas distraídas, piden ayuda, estas no se las dan. Estas, además de haber sido prudentes y astutas, también han sido profundamente egoístas, porque dicen, te has equivocado, o se han equivocado, arréglenselas. ¿Y a quién premia el novio? A las vírgenes prudentes, es decir, a las que han sido astutas, pero también egoístas. Las que han tratado con desprecio a los demás, que pobrecitos se han equivocado. Aquí tampoco se han cometido quién sabe qué crimen atroz, simplemente cometieron el error de no tener aceite en reserva y el novio dice, no te conozco, y estos ya no entrarán en el reino de los cielos. Hay que pensar en estas cosas cuando la figura de Jesús se representa como la figura de un Dios bueno, de un Dios de amor. Aquí hay una crueldad verdaderamente inaceptable. Inaceptable si tenemos en cuenta todo lo que se dice de Jesús. Se representa con un carácter totalmente diferente. Y en lo que a mí respecta, es un personaje que para mí, en estas situaciones, aparece totalmente en la línea del llamado Dios Padre del Antiguo Testamento, que también es igualmente despiadado en mantenerse fuera del templo, en mantener a las personas fuera del templo. Por lo tanto, fuera de la posibilidad de tener este acceso directo con Él, las personas que no han cometido faltas. Compararemos la opinión de otro experto en el tema de la espiritualidad que se llama Emilio Carrillo, es un español, que ya he publicado algunos videos de él en este canal. Los invito a que los vean, no se lo pierdan. En el Evangelio de Mateo, antes citábamos el Evangelio de Mateo, pues en el Evangelio de Mateo, el capítulo 25, Jesús nos deleita con una parábola muy bonita, que es el de las mujeres sensatas y de las mujeres insensatas. Las mujeres prudentes y las mujeres necias. A alguno os sonará. En esa parábola nos dice Jesús que hay 10 mujeres.
Las 10 están esperando al novio. Y cuando llegue el novio se abrirán las puertas del banquete. Ahora bien, para entrar en el banquete, cada una de esas mujeres tiene una lámpara de aceite. Y la lámpara de aceite, para poder entrar en el banquete, no es que hayas tenido que llenarla, no se te pide que la llenes, pero sí que tenga un mínimo. No sé, imaginaros que estamos en una lámpara de aceite de 5 litros. No se te pide que tenga 5 litros de aceite, pero sí se te pide un mínimo, por ejemplo, 2 litros. Y como no tenga 2 litros en la lámpara, no entras en el banquete. Y ahí están las 10 mujeres con sus lámparas de aceite. Hay 5, son las sensatas, las prudentes, que están llenando poco a poco la lámpara de aceite para tener por lo menos, si es posible más, pero por lo menos 2 litros. Ahí están las prudentes. Y están después las imprudentes, las necias, las insensatas, que están distraídas. Pasan su día a día distraídas, entretenidas, y de vez en cuando las prudentes le dicen, oye, que no sabemos cuándo, pero va a llegar el novio. Deberíais ir llenando la lámpara de aceite. Y dicen las necias, el novio, ¡buah! Vete a saber cuándo llega el novio. Y además, cuando llegue, vosotras, que tenéis aceite, nos daréis de vuestro aceite. Fijaros qué listillas son. Son tontas para lo que quieren, ¿no? Porque para otras cosas, mira qué listillas son. Nos daréis de vuestro aceite. Y le dicen las prudentes, es que no es posible que yo te dé de mi aceite. No es posible, físicamente no puedo pasar de mi lámpara a la tuya aceite. Finalmente el novio llega, claro. Y ahí se produce una escena dura, porque las puertas del banquete se abren y las mujeres que tienen 2 litros o más en su lámpara entran en el banquete. Pero a las otras se les cierra la puerta y no pueden entrar. Y termina esta parte del Evangelio con las vírgenes, con las mujeres que se han quedado fuera, dando golpes en la puerta. ¡Abridnos, abridnos, abridnos! Y hay una voz desde dentro que dice, alejaos porque no os conozco. Alejaos porque no os conozco. Y ahí termina el Evangelio. Ahí termina esta parábola. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte. La lámpara de aceite es el alma, la vuestra y la mía, que de vida en vida va ganando en autoconsciencia por las experiencias que vamos viviendo. Y deberíamos ser conscientes que debemos ir llenándola. ¿Y cómo se llena la lámpara de aceite? Es muy sencillo también. Aquí, cuando estamos vivos, aquí, en este plano, sembramos. Y cuando fallecemos y vamos al plano de luz, recogemos la cosecha. Es así de simple. La siembra es aquí y la recogida de la cosecha es allí. ¿Qué cosecha vas a recoger allí? Depende de lo que hayas sembrado aquí. Sabemos que la cosecha debe dar fruto para poder extraer aceite. Necesitamos aceite para la lámpara. Necesitamos que sea una cosecha de frutos jugosos de los que podamos extraer aceite. Pero claro, para que tengamos frutos jugosos allí, para que tengamos esa cosecha allí, aquí tenemos que haberlo sembrado. Y esta es una cuestión muy importante. ¿Qué estamos sembrando aquí? ¿Qué estoy sembrando yo aquí en esta vida? ¿Qué estáis sembrando cada uno de vosotros y de vosotras en esta vida? Porque en función de lo que sembremos, recogemos allí. Ya está. Hay personas que no se dan cuenta, pero están sembrando piedras. Con sus actos, con sus conductas, con sus comportamientos, egoicos, egocéntricos, dañinos para los demás. Están sembrando piedras. Todos sembramos, todos sembramos algo. Pero hay gente que siembra piedras. Y cuando están allí estas piedras, ¿para qué te sirven? Para nada. ¿Qué jugo puedes sacar de unas piedras? Nada. Nada en absoluto. Aquí tenemos que sembrar con nuestras conductas, con nuestras obras, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Tenemos que sembrar desde la compasión, desde el altruismo, desde la generosidad, desde el amor, desde la comprensión, desde la empatía, desde la cooperación, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que sembrar cosas
que allí recojamos como cosecha y podamos sacarle jugo en forma de aceite. Es así de sencillo. Esto no tiene mucha ciencia, ¿eh? Esto no tiene mucha ciencia, es así de sencillo. Lo que nos aconseja este Evangelio, como cualquiera que tenga sentido común, es, oye, en esta vida siembra frutos jugosos que allí puedas recoger como una cosecha de las que extraiga aceite. Extraemos aceite de la cosecha y echamos ese aceite nuevo en la lámpara que ya debería tener aceite de las vidas anteriores. Entonces le metemos nuevo aceite de la última vida y con eso volvemos a encarnar. Eso es el nivel de conciencia de cada uno, por eso no todos somos iguales. No es cuestión ahora de hablar de listo ni de tonto, sino cada uno tiene su nivel en la lámpara de aceite, porque es el nivel de conciencia y eso también significa una visión del mundo. Volvemos a encarnar con el nivel de aceite acumulado de todas las vidas anteriores, más, menos, cada uno el nuestro. Y en cada nueva vida tenemos la oportunidad de sembrar para recoger una cosecha que nos permite echar nuevo aceite. En eso estamos. Y en esta ocasión los invito a darle clic al botón unirse para que puedan tener las ventajas exclusivas de ser miembros de este canal, como por ejemplo acceso anticipado a los videos shorts exclusivamente para miembros y además insignias de fidelización. Aparte de eso también menciones para algunos de ustedes. Así que pues nada, los espero y les agradezco a todos los que me puedan y me quieran apoyar. Un beso de todo corazón. Hasta la próxima. Chao, chao. Y continuando con el tema, Mauro Bilino nos explica cómo es que algunos no tenían acceso a Dios. Nos dice, vamos al libro de Levítico, donde Yahvé mismo, estamos en el capítulo 21, y el Señor le dijo a Moisés, habla con Aarón, como saben, Aarón el sumo sacerdote, y dile que para el futuro ninguno de sus descendientes vendrá a ofrecer el alimento de su Dios si tiene un defecto, ya que ningún hombre que tenga un defecto debe hacer la ofrenda, ni un ciego, ni un cojo, ni uno de los que tenga mutilación o deformidad, ni un hombre que tenga un defecto en sus pies o en las manos, ni un jorobado, o un enano, o uno que sufre de enfermedades oculares, o costras, o llagas, o uno que tenga los testículos defectuosos. Ningún hombre descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto se acerque para dar alimento a su Dios. Tiene un defecto, no se acerque a ofrecer la comida de su Dios. De nuevo, ¿cuál es la culpa de estos si son ciegos, lisiados? Si tienen defectos en los ojos y son jorobados, no tienen culpa. A Dios simplemente no le gustan. No quiere verlos, no los quiere en su templo. Pero otros que no tienen culpa, es decir, otros que no han cometido ningún mal específico, también quedan excluidos. En Deuteronomio 23 dice, el hijo ilegítimo no entrará en la comunidad del Señor, ni siquiera en la 10ª generación los suyos podrán entrar en la comunidad del Señor. Es decir, estamos realmente ante un supuesto Dios, por suerte no lo es, y lo sabemos, muy despiadado, y por eso siempre digo que realmente veo un hilo conductor o una continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No veo que cese o que haya una separación entre un Dios, es decir, duro, despiadado, cruel, y un Dios totalmente de amor. Un Dios que acoge a todos, porque incluso en el Evangelio tenemos el ejemplo donde se nos hace una separación clara, y esta clara separación, entre otras cosas, como hemos visto, no es simplemente entre los que cometen el mal, cometen un mal pesado, un mal imperdonable, pero entre los que, por ejemplo, se les olvide hacer el bien o simplemente no se prepare lo suficiente. Hemos visto que también premia al egoísta, y este supuesto Dios, que por suerte no lo es, entre otras cosas, no veo esta continuidad, porque de nuevo,
en Mateo, en el capítulo 5 al versículo 17, es siempre este rabino judío mesianista el que dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. He venido sino a realizar, es decir, a llevar a término. Y yo diría que, de hecho, si lees el Evangelio con atención y razonas con la mente clara, comprenderás que las cosas no son como se cuentan con tanta facilidad, no son como nos las han contado. Y bueno, así termina el video de hoy. Les agradezco a todos por haber llegado hasta aquí. Un besito para todos y hasta la próxima. Chao, chao.